¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver dos ejercicios que tienen que ver con el tema de presión hidrostática. Entonces tenemos esta situación. Un tubo vertical de ensayo tiene 2 centímetros de aceite, que aquí nos dan la densidad, flotando sobre 8 centímetros de agua. ¿Cuál debe ser la presión en el fondo del tubo debido a los fluidos que contiene? Vamos a hacer simplemente un dibujo para guiarnos un poquito de lo que está pasando. Entonces vamos a pensar que este es el tubo de ensayo que tiene una área transversal fija. Entonces vamos a pensar que aquí hay 8 centímetros de agua. Aquí hay agua. Y todo esto de aquí arriba, 2 centímetros, es aceite. Una buena pregunta es saber por qué el aceite termina flotando en el agua, ¿no? Sabemos que tiene que ver con la densidad, pero ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ahora vamos a pensar lo siguiente. ¿Cómo calculamos la presión total que se esté ejerciendo acá, en la base de mi vaso, de mi tubo de ensayo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues recuerdo cuáles son los principios físicos que están relacionados con este ejercicio. Si nos fijamos, está relacionada la presión, porque es justo lo que nos están preguntando, ¿cuál es la presión? Entonces, me conviene pensar al menos en la definición. Yo sé que la presión va a ser la fuerza total, bueno, la fuerza sobre el área. Ahora, ¿cuál es la fuerza que se está ejerciendo acá, en la base que está en rojo? Pues yo sé que este pedacito, el aceite, tiene una masa. Y yo sé que el agua va a tener también cierta masa. Como ambos están sujetos a la fuerza de gravedad o a la aceleración de la gravedad terrestre, pues entonces yo sé que esto me va a generar un peso. Voy a tener el peso del aceite, que no va a ser otra cosa más que la masa del aceite por la gravedad, mientras que también voy a tener el peso del agua, que no va a ser otra cosa que la masa del agua por la gravedad. Entonces yo puedo pensar que la presión total va a ser la fuerza total, la suma de todas las fuerzas que están empujando para acá abajo en esta área, sobre el área total. El área no cambia, sigue siendo el área transversal de mi tubo de ensayo. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando aquí. Pues las fuerzas que están actuando aquí sería el peso del aceite más el peso del agua sobre la gravedad. El peso del aceite está dado precisamente como la masa por la gravedad, la masa del aceite por la gravedad entre el área, mientras que el peso del agua va a ser la masa del agua por la gravedad entre el área. ¿Cómo le hago para calcular la masa de cada una de esas? Pues yo sé que en general la densidad es igual a la masa por el volumen. Si yo quiero calcular la masa, entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, la presión total debe ser la masa del agua, que en este caso del aceite, perdón, en este caso la voy a sustituir así: la densidad del aceite por su volumen por la gravedad entre el área que está ocupando, más la densidad del agua por el volumen por la gravedad entre el área que está ocupando. En este caso voy a darme cuenta que la presión total va a ser entonces la densidad del área, pero está ocupando cierto volumen. ¿Cuál es el volumen que está ocupando aquí? Pues el volumen va a estar dado por el área multiplicado por la altura. Entonces sería el área por la altura de la columna de aceite por la gravedad entre el área, más la densidad de agua, que multiplica a el área que está ocupando la columna de agua por la altura que está ocupando el agua, la columna de agua obviamente, por la gravedad entre el área. Aquí me puedo fijar que área entre área se va, área entre área se va, porque área entre área me da 1. Y finalmente voy a obtener que la presión total entonces va a ser la densidad del aceite por la altura de la columna de aceite por la gravedad, más la densidad del agua
por la altura de la columna de agua por la gravedad. Aquí yo puedo hacer la sustitución. Sin embargo, me fijo en las unidades que me están dando. Yo quiero que la fuerza que la presión me quede en unidades correctas, es decir, en pascales, en las unidades del sistema internacional. ¿Qué voy a hacer? Pues convertir estas unidades que están aquí a kilogramos por metros cúbicos. Mientras tanto, yo ya sé que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a convertir las unidades de la densidad del aceite. Me dice que es de 0.8 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo voy a transformar eso? Pues muy sencillo. Voy a multiplicar esto por 1 kilogramo entre 1000 gramos. ¿Por qué? Porque al final yo quiero que me dé un resultado en kilogramos por metros cúbicos. Ahora, además aquí yo me quiero deshacer de esos centímetros cúbicos. Quiere decir que acá arriba debe aparecer centímetros, de tal modo que estos centímetros se vayan a ir con los de acá abajo. Y acá metros. Yo sé que un metro tiene 100 centímetros. Aquí lo único que tengo que hacer es elevar al cubo, de tal manera que estos centímetros me van a quedar al cubo, se van con estos, este metro me queda al cubo y no debo olvidar elevar este 100 al cubo también. De tal manera que tendré que multiplicar 0.8 por 100 al cubo entre 1000 y el resultado de eso va a ser 800. Ahora que tengo las unidades correctas, puedo sustituir en esta fórmula de aquí, que es la que a mí me interesa. Entonces la presión total debe ser la densidad del aceite, que es 800 kilogramos por metro cúbico, que multiplica a la altura de la columna de aceite, que es de 2 centímetros, es decir, de 2 por 10 a la menos 2 metros, que multiplica al valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Más lo mismo voy a hacer con el agua, van a ser 1000 que multiplica a 0.08 por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí me voy a fijar que kilogramo con los metros sobre segundo al cuadrado me van a dar newtons. Y aquí metros con estos metros cúbicos me quedan metros cuadrados. Newton por metro cuadrado me dan pascales. Entonces ya me fijé que mis unidades van a ser correctas. Aquí yo voy a hacer la multiplicación. De este lado me queda 784 pascales. Perdón. Aquí hice mal las cuentas. De este lado me quedan 156.8 pascales. Y de este otro lado me van a quedar 784 pascales. De modo que la presión total va a ser igual a 784 más 156.8. Esto va a ser igual a 940.8 pascales. Bueno, espero que haya quedado suficientemente claro este ejemplo. Vamos a ver ahora. Ahora tengo un problema en el que me dice el área de un pistón de una bomba impelente es de 8 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza se debe aplicar al pistón para que suba aceite de densidad de 0.78 gramos por centímetro cúbico a una altura de 6 metros? Nuevamente, yo podría decir que no es necesario aquí hacer conversión de unidades, ya que tengo todo en centímetros cuadrados y centímetros cúbicos. Sin embargo, ¿cuál es la pregunta final? La pregunta es encontrar la fuerza. Y resulta que la fuerza tiene unidades de newtons. Y los newtons son iguales a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces sí me va a tocar hacer ese cambio de unidades. Comencemos por eso. Vamos a transformar primero las unidades de la densidad.
La densidad que me están dando aquí es igual a 0.78 gramos por centímetro cúbico. Estos 0.78 gramos por centímetro cúbico yo los quiero dejar como kilogramos por metro cúbico. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice hace ratito. Voy a hacer una multiplicación. En este caso, acá abajo me tienen que quedar los gramos para eliminarlos y acá arriba me tienen que quedar los kilogramos. Entonces, yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Mientras que de este lado yo sé que 1 metro tiene 100 centímetros. Aquí me va a quedar entonces que estos centímetros son al cubo, entonces aquí también elevo al cubo. Esta relación se sigue manteniendo porque esta relación me da 1, entonces 1 al cubo me sigue dando 1. Pero entonces yo sé que 100 centímetros al cubo va a cambiar, entonces la multiplicación que tengo que hacer es 0.78 por 100 al cubo, porque aquí este 100 lo voy a elevar al cubo, entre 1000. Como resultado me va a dar entonces 780. Y ya hice la transformación de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues hace rato yo ya sabía cuál es la presión que está ejerciendo una columna de fluido. Eso fue lo que hicimos en el ejercicio anterior. En este ejercicio vamos a encontrar cuál es el peso de esa columna de fluido. ¿Por qué tengo que encontrar el peso? Pues muy sencillo, porque si yo quiero hacer que ese fluido se mueva, Newton me dice que para que algo se mueva necesito una fuerza externa, de tal modo que la bomba tiene que ejercer una fuerza mayor al peso del aceite. En este caso tenemos que encontrar cuál es la fuerza mínima para poder mover el aceite, es decir, el peso. Entonces, el peso de esa columna de aceite debe ser igual a la masa de aceite por la gravedad. La masa del aceite va a ser entonces la densidad por el volumen de la columna por la gravedad. La densidad yo ya la conozco. ¿Cuál va a ser el volumen de esta columna? Pues yo sé que va a ser la densidad, el volumen va a ser el área por la altura de la columna de aceite por la gravedad. Entonces esta va a ser la fuerza necesaria porque es justamente el peso. Ahora sustituyo. ¿Cuánto vale la densidad? La densidad vale 780 kilogramos por metro cúbico. El área va a ser igual a 8 centímetros cuadrados, es decir, 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, por la altura de mi columna que va a ser de 6 metros, entonces estos serían 6 metros, por el valor de la gravedad 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Notemos lo siguiente, metros cuadrados por metro me da metros cúbicos, que se me van a ir con los metros cúbicos de acá abajo, y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, estos dos me van a dar los newtons. Como resultado de esa multiplicación voy a obtener 36.69 newtons, que es la fuerza que tiene que desarrollar mi bomba para poder mover esa columna de aceite. Ahora, dos cosas que me gustaría decir. Aquí me dice que suponga que el aceite esté expuesto a la atmósfera. Entonces debería ser un ejercicio como el anterior, ¿no? En el que yo tengo mi tubo de 8 centímetros cuadrados de área, pero sujeto a la presión del aceite más la presión de la atmósfera. Resulta que en este caso no pasa de ese modo, ya que lo que me está diciendo es que tengo, imagínense que tengo aquí mi tanque de aceite, lo voy a hacer subir por un tubo hasta una altura de 6 metros. De este lado está abierto y recibe la presión de la atmósfera. De este lado está abierto y recibe la presión de la atmósfera también. Entonces lo que me está diciendo el problema es que en realidad la diferencia de presión por 6 metros no es tanta. Entonces, como la presión que está recibiendo en ambos lados es la misma, se elimina de los dos lados. Es equivalente al problema de el principio de Pascal. Como ambos tienen la misma presión, pues entonces esa presión afecta igual en los dos lados, por lo que se cancelan. Entonces, si algo va a hacer que se mueva el fluido
en esta dirección para acá tiene que ser la fuerza que está implementando la bomba. Y la fuerza que está implementando la bomba es precisamente igual al peso para permitir que se pueda mover. Esa es la fuerza mínima que debe desarrollar. Otra cosa que me gustaría mencionar, si alguien no entendió por qué hice ese cambio, vamos a hacerlo. 8 centímetros cuadrados, yo lo quiero dejar expresado en metros cuadrados. Bueno, aquí tengo los centímetros, porque centímetros entre centímetros es lo que quiero eliminar. Acá arriba tengo los metros. En este caso tengo que un metro tiene 100 centímetros, pero aquí están al cuadrado, entonces aquí elevo al cuadrado mi relación. De este modo me va a quedar que esto es 8 centímetros al cuadrado, que multiplica un metro al cuadrado entre 100 al cuadrado por centímetro al cuadrado. Es decir, 8 entre 100 al cuadrado. 8 entre 100 al cuadrado es lo mismo que 8 por 10 a la menos 4. Entonces aquí mi relación es 8 por 10 a la menos 4. Esa es la razón por la cual aquí ya hice la conversión directamente. Bueno, muchachos, pues espero que estos ejercicios hayan quedado suficientemente claros, que esté avanzando la comprensión que tienen físicamente sobre qué está pasando en estos ejercicios. Es decir, no es nada más aplicar las fórmulas, la física no se trata de eso, se trata de entender qué está pasando. En este caso estamos hablando del peso de la masa que me genera un fluido. ¿Y de dónde viene ese peso? Pues de la interacción de la masa del fluido con la aceleración de la gravedad terrestre. Bueno, muchachos, pues sería todo por hoy. Cualquier duda, pues saben que me pueden contactar. Espero se encuentren muy bien y nos vemos en el siguiente.